El millonario queda impactado al ver a un mendigo negro cuidando de su hija sorda y desamparada. Era un día cualquiera en la bulliciosa ciudad, pero nada podía prepararlo para eso. Fernando, el millonario de traje impecable y mirada dura, caminaba entre el ruido y la prisa de la gente, siempre rodeado de su mundo frío y brillante, placas de autos lujosos y oficinas de cristal, hasta que una imagen le paralizó los pasos. Allí, sentado en un rincón oscuro de un parque lleno de grafitis y polvo, estaba Kai, un joven flaco y descalzo, con su piel oscura marcada por la vida difícil. Pero lo que llamó la atención de Fernando no fue solo eso. Kai sostenía con fuerza la mano de una niña pequeña, Isadora. Su hija era una criatura silenciosa, con ojos grandes que decían más que 1000 palabras y que no oía ni un solo sonido del mundo. Sin embargo, Kai la cuidaba como si fuera un tesoro frágil, protegiéndola de la indiferencia brutal de la ciudad. Fernando sintió un nudo insoportable en el pecho. ¿Cómo podía un desconocido, un mendigo para muchos, dar tanto amor a alguien que el mundo parecía olvidar? Kai le susurraba a Isadora, con una mezcla de señas y palabras que Fernando no entendía, pero la paciencia, la ternura y la lucha en sus ojos eran inconfundibles. Alrededor, algunos transeúntes los miraban con sorpresa. «¡Mira ese mendigo negro con la niña!», murmuraban entre desaprobación y curiosidad. Otros captaban con sus teléfonos y subían el video que al instante explotó en redes. La gente no podía creerlo. Un millonario, acostumbrado a la soledad y el poder, acechando el vínculo de un chico sin nada y su hija sorda. La escena tenía un algo secreto y poderoso. Los colores se mezclaban, la ropa sucia y rasgada de Kai, la mirada vidriosa de Fernando, el silencio espeso que envolvía a Isadora. Era un choque brutal, el dinero contra la absoluta carencia. La luz del sol jugaba cruel sobre ellos, iluminando sus imperfecciones y al mismo tiempo dejando ver un reflejo de algo más humano, algo roto que pedía a gritos sanación. Fernando sintió cómo se le apretaba la garganta, las manos temblaban sin querer. El mundo de cristal en el que vivía comenzó a resquebrajarse. ¿Quién era él realmente? ¿Qué había hecho hasta ahora? Esa imagen, tan baja y humilde, le golpeó directo en el alma. Detrás, el murmullo que decía, ¿qué hará ahora ese tipo rico? Parece que la historia no será tan bonita. ¡Ojo! No vaya a ser solo un show. Lo cierto es que nadie sabía qué iba a pasar, pero todos querían verlo. ¿Podría Fernando, con todo su poder, cambiar su destino? ¿O acabaría perdiéndose en su propio vacío? Y justo cuando parecía que la historia apenas comenzaba, una sombra apareció. Gerson, un hombre duro y brusco, padre de Kai, llegó reclamando algo más que un momento de vida: la custodia de Isadora. Un giro inesperado que prometía una batalla feroz, donde se pondrían en juego no solo legalidades, sino el corazón mismo de estos tres. La pregunta que quedó flotando en el aire era una sola. ¿Podría este millonario comprender lo que significa ser un padre? ¿Amar de verdad, más allá del dinero y la fama? ¿O volvería a caer en el frío que siempre lo rodeó? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Varios suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire se hizo palpable. Fernando estaba a punto de actuar, cuando de repente una voz irritante rompió el murmullo. Era Gerson, el padre de Kai. Su figura robusta y amenazante se cernía sobre ellos, y con él un aire de peligro. ¿Qué haces con mi hija?, grita, lanzando una mirada despectiva hacia Fernando. La multitud se agita, inquieta, todos sosteniendo la respiración. Pero justo en ese instante, sucedió algo que nadie pudo anticipar. Con un grito desgarrador, Isadora cayó al suelo. Una convulsión la atravesó y su pequeño cuerpo tembló. Kai se lanzó hacia ella, el pánico en sus ojos. «Isadora, por favor, despierta». Pero en el fondo, él sabía que eso no era normal. Fernando se quedó paralizado, la imagen de su vida perfecta desmoronándose a su alrededor. El caos se desató. La gente se alejaba, llamando a una ambulancia, mientras Fernando veía a Kai luchar por no perder a su hija. De repente, el mundo pareció detenerse. Aquella niña no solo era sorda, el oscuro secreto que guardaba era que padecía una enfermedad potencialmente fatal, y su padre había estado lidiando con ello solo, sin educación ni recursos. La conmoción se extendió. El vínculo que parecía tan frágil se tornó en una lucha por la vida. Trazando un paralelismo inesperado, Fernando sintió que su propia soledad se reflejaba en la desesperación de Kai. Para él, la riqueza ya no tenía sentido si eso significaba perder lo que realmente importaba. Mientras los sirenas se oían a lo lejos, en el aire colisionaron las emociones: pena, miedo, culpabilidad. ¿Podría Fernando, con todo su poder, ayudar a salvar a Isadora? ¿O bastaría con un simple gesto para redimir su existencia vacía? La pregunta latía, llena de incertidumbre. El caos estalló. Las sirenas resonaban, pero el verdadero grito vino de Kai, su voz desgarradora cortando el aire. «Isadora, por favor, despierta». La multitud contenía la respiración. Fernando se quedó petrificado, el corazón retumbándole en el pecho. Pero en medio del pánico, una figura emergió de la sombra. Era Gerson, el padre de Kai, su manada de problemas volviendo a la superficie. «Déjala en paz», rugió, empujando a Fernando con fuerza. El millonario, atropellado por el miedo, cayó de espaldas al suelo. De repente, un destello de reconocimiento iluminó su mente. Gerson no solo era un campesino peligroso, era un viejo conocido. Había sido su antiguo socio en los inicios de su empresa. Un capítulo oscuro que Fernando había querido olvidar. La traición que los había separado volvió a presentarse, más nítida que nunca. La multitud murmuraba. Las caras conocidas de la antigua comunidad de negocios de Fernando miraban asombradas. «¡No puede ser!», se escuchó entre los susurros. Gerson lo había visto en las mejores salas, disfrutando del éxito que él nunca alcanzó. Y aquí estaba, en plena batalla por su nieta, revelando secretos que Fernando había mantenido a toda costa. Fernando, aún en el suelo, sintió el sudor frío recorrer su espalda. La culpa comenzaba a devorarlo. Kai, al ver todo esto, se puso en pie, dispuesto a defender a su hija y a su padre. «No importa lo que hayas hecho, no dejas que te lleve. Esto es mi familia». Gerson se volvió hacia él, la rabia en su pecho combinándose con la impotencia. La escena era un volcán a punto de estallar. Los gritos de Isadora continuaban difundiendo el terror.
Fernando, atrapado entre el pasado y el presente, se dio cuenta de que salvar a la niña significaba también confrontar lo que había ignorado durante tanto tiempo. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su vida de oro para redimir sus decisiones? Todo se sentía en el aire, un cambio a la vista. Mientras un paramédico llegaba corriendo, una pregunta emergía. ¿Podría Fernando enfrentarse a la verdad que había dejado atrás y que podría finalmente unir a todos ellos en esta acción desesperada? La historia se retorcía en un giro inesperado y la resolución parecía más lejana que nunca. La tensión era palpable. Fernando, aún en el suelo, sintió cómo el sudor frío le empapaba la frente. Los gripos de Kai resonaban en su mente. Entonces, justo cuando los paramédicos comenzaron a abrirse paso entre la multitud, un estruendo sacudió el ambiente. Un vehículo negro, violento y resplandeciente se detuvo abruptamente cerca del parque, levantando polvo y miradas curiosas. Las puertas se abrieron de golpe. Del auto salieron dos hombres con trajes oscuros, e inmediatamente la atmósfera cambió. Gerson se tensó, adoptando una postura defensiva. Fernando sintió una punzada en el pecho, preguntándose quién eran esos tipos. Había algo en sus miradas que parecía conveniente para los ojos de un lobo con hambre. «¿Qué está pasando aquí?», gritó uno de ellos, un hombre robusto con un aire de autoridad que heló el aire. La multitud, ahora confusa, se volvió un mar de susurros nerviosos. Fernando conocía esas miradas, esos gestos de poder. Eran hombres del pasado, del implacable mundo empresarial que había dejado atrás. «¿Dónde está el informe? Nos dijeron que lo tendrías, Fernando». Sorpresa y ansiedad se dibujaron en el rostro de Fernando. ¿Qué informe? ¿De qué estaban hablando? El pasado parecía haberlo cazado de repente. Algo terriblemente importante y oculto se revelaba. Y sin saber cómo, el destino de Isadora se entrelazaba con sus antiguos secretos. Gerson se volvió hacia Fernando. Sus ojos ardían de rabia. ¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Nos dejaste a merced de estos tipos? Las palabras de su padre resonaron como un tambor, impulsando a Kai hacia adelante. «Basta, no dejen que mi hija se convierta en parte de esto». Fernando observó mientras la situación se salía de control, el grito de Isadora aún resonando, como un eco lejano. Entonces, un tercero salió del auto. Era una mujer, con una presencia que atraía la atención. Aún en medio del caos, tenía una mirada astuta y alarmantemente familiar. Cuando la multitud se apartó, Fernando sintió que el aire se le escapaba. Era su madre, Isabel, una figura que había creído perdida para siempre, traída de vuelta justo en el instante más caótico de su vida. «Fernando, necesitamos hablar», dijo ella, y su voz era un eco de su infancia, cargada de secretos. «Es sobre Isadora». Las palabras cayeron como un rayo. Isadora, esa pequeña con ojos desgarradores. ¿Qué sabía su madre sobre la niña? El rostro de Isabel denotaba preocupación, pero también una gran determinación. Ella no es solo sorda. ¿El qué? El mundo alrededor se desvaneció. Fernando sintió que su corazón se encogía. Había estado más conectado a este extraño destino del que jamás había creído. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, Kai gritó de pánico y se abalanzó hacia Isadora en el suelo. «No te la lleves». Fernando sintió que el nudo en su pecho se apretaba con más fuerza. ¿Cuál era la verdad? En medio de esa confusión, el tiempo parecía detenerse.
y todos los murmullos se fundieron en un solo grito. La vida de esas tres almas se entrelazaba de nuevas maneras, llevando consigo el eco de antiguas decisiones y secretos que habían sido olvidados. Fernando, Gerson y Kai enfrentaban no solo el dolor de Isadora, sino el desafío de las verdades que los unían y separaban. ¿Podría Fernando redimirse enfrentando la realidad que había evitado? ¿O todo se desmoronaría en un instante, llevándolos hacia un abismo del que no habría retorno? El aire estaba cargado de promesas y miedos, mientras la sombra del pasado se cernía sobre ellos. La tensión era palpable. Fernando, aún en el suelo, sintió cómo el sudor frío le empapaba la frente. Los gritos de Kai resonaban en su mente. Entonces, justo cuando los paramédicos comenzaron a abrirse paso entre la multitud, un estruendo sacudió el ambiente. Un vehículo negro, violento y brillante, se detuvo abruptamente cerca del parque, levantando polvo y miradas curiosas. Las puertas se abrieron de golpe. Del auto salieron dos hombres con trajes oscuros, e inmediatamente la atmósfera cambió. Gerson se tensó, adoptando una postura defensiva. Fernando sintió una punzada en el pecho, preguntándose quién eran esos tipos. Había algo en sus miradas que parecía conveniente para los ojos de un lobo con hambre. ¿Qué está pasando aquí?, gritó uno de ellos, un hombre robusto con un aire de autoridad que heló el aire. La multitud, ahora confusa, se volvió un mar de susurros nerviosos. Fernando conocía esas miradas, esos gestos de poder. Eran hombres del pasado, del implacable mundo empresarial que había dejado atrás. ¿Dónde está el informe? Nos dijeron que lo tendrías, Fernando. Sorpresa y ansiedad se dibujaron en el rostro de Fernando. ¿Qué informe? ¿De qué estaban hablando? El pasado parecía haberlo cazado de repente. Algo terriblemente importante y oculto se revelaba. Y sin saber cómo, el destino de Isadora se entrelazaba con sus antiguos secretos. Gerson se volvió hacia Fernando, sus ojos ardían de rabia. ¿Sabías que esto iba a pasar? ¿Nos dejaste a merced de estos tipos? Las palabras de su padre resonaron como un tambor, impulsando a Kai hacia adelante. ¡Basta! No dejen que mi hija se convierta en parte de esto. Fernando observó mientras su vida se desmoronaba, el grito de Isadora resonando aún en sus oídos. Entonces todo estalló. Un disparo. El sonido retumbó como un trueno en la tranquila tarde. El caos se desató. La gente gritaba y corría, mientras Fernando sentía cómo su corazón se paraba. Kai cayó de rodillas, su mirada en Isadora. La niña yacía en el suelo, mientras la multitud se dispersaba en un pánico absoluto. Con el cuerpo tembloroso, Fernando se acercó, el miedo empujándolo a actuar. En medio de la confusión, vio a la mujer del auto. Su rostro se volvía conocido. «Isabel, Fernando, esto no es lo que parece. Debemos salvarla», gritó. Pero su voz se perdía entre los gritos. Las conexiones ocultas que una vez parecieron lejanas ahora emergían, amarrando las vidas de todos en ese instante brutal. El grito de Isadora resonó en el aire, y con él un oscuro secreto quedó al descubierto. ¿Podría ser que su vida perfecta, su familia, sus elecciones, todo había estado enredado en un solo hilo, atado a esa pequeña? Lo que antes era un simple encuentro se había convertido en una lucha por la verdad. ¿Y si Isadora no era solo la niña en la que Kai había dejado su vida? ¿Y si era
Algo más. Todo se desdibujaba, mientras la verdad amenazaba con destruir la imagen que Fernando había creado de sí mismo. La desesperación se cernía sobre ellos, dejando una pregunta en el aire. ¿Podría el millonario finalmente hacerse responsable? ¿O su caída sería inevitable? El grito de Isadora se convirtió en un eco desesperado que retumbaba en los corazones de todos. Fernando, atrapado por el miedo, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las sirenas se acercaban, pero la imagen de esa pequeña y su lucha por sobrevivir dominaban sus pensamientos. De repente, mientras intentaba reaccionar, otro grito desgarrador resaltó sobre el caos en el parque. ¡Un disparo! El tiempo pareció detenerse. Gerson, que tenía ojos como brasas, se lanzó hacia Kai, empujándolo de lado. ¡No! Gritó, pero ya era tarde. Un hombre del coche negro caía al suelo y un silencio ensordecedor invadió el ambiente. Todo el mundo se detuvo, horrorizado. Pero lo peor estaba por venir. Isadora, aún en el suelo, convulsionaba de nuevo, y en un instante, algo inesperado sucedió. Su cuerpo comenzó a brillar débilmente. Fernando no podía creer lo que veía. Era como si una luz pura y brillante emergiera de su interior. ¿Qué es esto?, murmuró, sin poder desprender la mirada de aquella escena surrealista. La multitud observó boquiabierta. El ruido del mundo exterior se desvaneció. Fue entonces cuando un hombre corpulento, del mismo auto oscuro, se adelantó, su rostro lleno de determinación. «¡Deténla! La niña posee el último bastión de nuestra familia», gritó, mientras aquellos peantes parecían observadores. Ahora se alistaban para una lucha inminente. Fernando sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies. ¿Qué tenían que ver ellos con Isadora? Todo lo que creía haber entendido estalló en 1000 pedazos. Esa niña, la que parecía ser solo una víctima, podría estar conectada a un pasado que ni siquiera él conocía. ¿Y si Isadora era más que la hija de Kai? El horror se apoderó de él. ¿Podría ser que Isadora, esa pequeña sorda y vulnerable, guardara un secreto que cambiaría sus vidas para siempre? El aire se cargó de preguntas sin respuesta, y en medio de la confusión, la verdad se escondía, aguardando a ser revelada. El grito de Isadora se convirtió en un eco desesperado que retumbaba en los corazones de todos. Fernando, atrapado por el miedo, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las sirenas se acercaban, pero la imagen de esa pequeña y su lucha por sobrevivir dominaban sus pensamientos. De repente, mientras intentaba reaccionar, otro grito desgarrador resaltó sobre el caos en el parque. Un disparo. El tiempo pareció detenerse. Gerson, que tenía ojos como brasas, se lanzó hacia Kai, empujándolo de lado. ¡Oh!, gritó, pero ya era tarde. Un hombre del coche negro caía de espaldas y un silencio ensordecedor invadió el ambiente. Todo el mundo se detuvo, horrorizado. Pero lo peor estaba por venir. Isadora, aún en el suelo, empezó a brillar débilmente. Fernando no podía creer lo que veía. Era como si una luz pura y brillante emergiera de su interior. ¿Qué es esto?, murmuró, sin poder desprender la mirada de aquella escena surrealista. La multitud observó boquiabierta. El ruido del mundo exterior se desvaneció. Fue entonces cuando un hombre corpulento, del mismo auto oscuro, se adelantó, su rostro lleno de determinación. «¡Deténla! La niña posee el último bastión de nuestra familia», gritó, mientras aquellos que antes parecían observadores, ahora se alistaban para una lucha inminente. Fernando sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies.
¿Qué tenían que ver ellos con Isadora? Todo lo que creí haber entendido estalló en 1000 pedazos. Esa niña, la que parecía ser solo una víctima, podría estar conectada a un pasado que ni siquiera él conocía. ¿Y si Isadora era más que la hija de Kai? En medio de esa confusión, los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. «¡Ella es tu hermana, Fernando!» Quieto, rompiendo el caos como un rayo en medio de un torrente. El aire se volvió denso, las bocas se abrieron en sorpresa, y por un momento todo el caos quedó eclipsado por esa revelación. ¿Cómo podía ser Isadora su hermana? La incomprensión recorrió a todos mientras Fernando luchaba por procesar la devastadora noticia. ¿Qué vida había estado ignorando? ¿Se podían unir en un momento como este o estaba todo ya demasiado roto? Isabel gritó la explosiva verdad y en un instante el parque quedó en un brutal silencio. Fernando, paralizado, sentía que su mundo se desmoronaba. ¡Isadora, su hermana! Las revelaciones chorreaban como agua hirviendo en su mente y no comprendía nada. Gerson, también impactado, miró a Kai, la confusión y el asombro permeando su rostro. El aire seguía siendo pesado y la luz parecía alterarse a su alrededor. De repente, un grito desgarrador cortó el caos. «¡Kai, corre!» Con reflejos instintivos, Fernando se volvió justo a tiempo para ver a un grupo de hombres del coche negro acercándose, dispuestos a hacer lo que fuera necesario por Isadora. Clamor de gritos y avidez llenaron el aire, y la escena se tornó ferozmente peligrosa. «¡No puedes llevártela!», gritó Kai. Su voz era un eco de pura desesperación. Mientras, la luz que emanaba de Isadora comenzó a pulsatir, como si el mismo universo respondiera a su presencia. Fernando sintió un heroico impulso, una fuerza que no sabía que aún llevaba. «¡Déjenla en paz!», rugió, lanzándose hacia el grupo. Pero el cuerpo de un hombre se movió rápidamente, y antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo ensordecedor resonó. ¡Otro disparo! La multitud gritó en pánico, y Fernando se dio cuenta, horrorizado, que no era una simple violencia. Uno de los hombres había caído, pero antes de tocar el suelo, una luz brillante emergió de su cuerpo, intersectando la esencia resplandeciente de Isadora. Las miradas se cruzaron, y, como una cuerda tensa que se rompe, todo quedó en una pausa completa. ¿Qué significaba aquella conexión? Fernando, aturdido, entendía que el destino de Isadora no era solo una tragedia animal, sino una saga que lo vinculaba a un pasado del que nunca había sido consciente. Con cada fragmento de su alma luchando por liberarse, una sola pregunta gritaba en su mente. ¿Qué secretos se ocultaban en el corazón de su familia y cuánto estaba dispuesto a perder para encontrarlos? Fernando apenas podía procesar el lío de pensamientos que bullían en su mente. Isadora, su hermana. Todo lo que creía saber se desmoronaba a su alrededor como un castillo de naipes. Gerson miró a su hijo. La incredulidad se reflejaba en su rostro, pero el peligro que se acercaba era aún más inminente. La luz de Isadora brillaba cada vez más, y de repente toda la multitud se volvió hacia ella, fascinada y aterrorizada a la vez. Sin embargo, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Mamá, no!». La voz pertenecía a Kai, que atrapado en el caos, corrió hacia su padre, mientras un segundo disparo reverberaba como un trueno. Fernando sintió que el corazón se le caía al suelo. El hombre del auto negro había caído, pero su mirada no era de dolor, sino de pura determinación fría. «Es la única forma de terminar esto», exclamó, mientras la luz de Isadora iluminaba cada rincón del parque. Todo estalló. La luz de la niña creció hasta deslumbrar a todos, y justo cuando el hombre en el suelo
comenzaba a levantarse con una sonrisa oscura. La tierra tembló. No era un terremoto, sino algo mucho peor, una grieta abierta en el asfalto del parque. La multitud retrocedió. El pánico se apoderó del lugar. ¡Corre, Isadora!, gritó Fernando, extendiendo su mano hacia ella. Pero antes de que pudieran acercarse, la grieta se expandió y una sombra oscura emergió, una figura que parecía sacada del mismo infierno. Una voz resonó por encima del caos, profunda y autoritaria. Nadie tocará a la niña. Ella es el receptor de toda nuestra familia. Y Fernando comprendió que lo que había creído simple caos ahora se transformaba en una batalla no solo por Isadora, sino por la esencia misma de su linaje. ¿Qué era realmente Isadora? ¿Qué secretos escondía su sangre? El tiempo se detuvo una vez más, como si el universo estuviera esperando su reacción. Fernando, paralizado, miraba cómo la luz de Isadora brillaba con fuerza. Todo el caos parecía desvanecerse a su alrededor. Pero en un instante, la figura oscura que emergía del suelo se acercó y un grito estremecedor resonó. ¡Espera! ¡Ella no es lo que piensas! La voz se alzó por encima del pánico. Era Isabel, pero su rostro tenía una resolución firme. Algo había cambiado en su mirada. Las revelaciones explotarían en segundos, como fuegos artificiales en una oscura noche de verano. Isadora es la clave de la herencia que todos buscan, no solo por el linaje, sino porque ella es quien puede controlar toda la riqueza de nuestra familia. El murmuro de la multitud se convirtió en un clamor de incredulidad. Fernando sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía su hermana en el centro de todo este caos? Sin dejar que la confusión lo dominara, unos pasos resonaron. Desde la oscuridad salió un viejo conocido, un antiguo socio que lo había traicionado en el pasado. «Ah, Fernando, llegó la hora de que pagues por todo lo que hiciste, por lo que le hiciste a nuestra familia». La tensión arrasó el lugar. Con cada palabra, Fernando sentía que se desmoronaba. Era Isadora, el último eslabón de un juego de poder que lo había perseguido toda su vida. El golpe fue devastador. Gerson gritó: «¡No puedes arrebatármela otra vez!». Justo en ese momento, un resplandor violento estalló desde Isadora, iluminando a todos, y de repente, un trueno retumbó en el aire. La escena cambió drásticamente. La sombra oscura se tornó en cuna de luz, y al instante siguiente, el suelo se abrió de nuevo, atrapando a los hombres del coche negro que habían llegado en busca de venganza. «¡Ay, Isadora!», gritó Fernando, extendiendo la mano, pero la grieta se amplió aún más, zambulléndolos en la oscuridad. ¿Había sido esa luz una salvación o una maldición? ¿Qué costo tendría todo esto para ellos? La pregunta quedó colgando en el aire, mientras el miedo se intensificaba, dejando a todos preguntándose si escaparían de esta tormenta o quedarían atrapados para siempre.